En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Pablo VI tuvo que afrontar un pontificado sumamente difícil, la época del posconcilio, una época de confusión, de luchas entre dos facciones contradictorias o contrapuestas que tenían dos visiones distintas de la Iglesia y de la misión de la misma. En esa época en la que el mismo Papa dijo que el humo del infierno se había colado por las rendijas de las puertas, el mismo Papa fue el que dijo: la Iglesia y el mundo necesita testigos y no maestros. ¿A qué se refería el Papa Pablo VI? Se refería a que estaba cansado de escuchar profetas de calamidades, personas que solo señalaban lo negativo, el mal que había en el mundo y en la Iglesia, pero que no señalaban el bien de la revelación, la bondad y el amor de Dios que fundó a la Iglesia para que fuera sacramento de salvación. Que había problemas, siempre los ha habido dentro de la Iglesia, son fruto del pecado del ser humano, pero que también la Iglesia tiene que ser y es sacramento de salvación cuando enseña, cuando dirige la mirada hacia Cristo su Salvador. Eso también es innegable. Por eso, en esta etapa que también a nosotros nos ha tocado vivir de zozobra y de duda, tras un pontificado de certezas como fue el de San Juan Pablo II, aquel hombre venido del telón de acero, más allá del telón de acero, ahora nos toca vivir pues una etapa difícil, donde escuchas noticias por parte de unos y de otros desconcertantes, documentos vaticanos aprobados por dicasterios en Roma que son rechazados por unos y por otros. Todos sabemos, por ejemplo, la polvareda que levantó el último documento de doctrina de la fe, Fiducia Supplicans, y como él otros. En este contexto, creo que esas palabras de Pablo VI, al hilo del Evangelio, deberían ser para nosotros una llamada de atención y un modelo a seguir. La Iglesia necesita testigos y no tanto maestros. Los maestros se dedican a enseñar, pueden pensar que lo saben todo. Los testigos simplemente dan fe. Hay dos tipos de testigos. El primer grupo de testigos son aquellos que son testigos que han visto y han oído. Y luego están los testigos que hablan de referencia. Estos son los peores. Los testigos que hablan por referencia hablan como si supieran, pero no han visto ni oído. Simplemente les han dicho que. Y ellos, con certeza y con fortaleza, dicen: yo he escuchado esto. Y cuando le dice uno: ¿y a quién se lo escuchó usted? ¿Y en qué circunstancias? Bueno, yo no lo vi directamente, dicen. A mí me dijeron que.
bueno, pues su credibilidad, lógicamente, y su peso es mucho menor. El testigo, sin embargo, que ha visto, que ha tocado, que ha oído, es un testigo que se puede decir que es de mucho mayor peso. ¿Hemos tocado nosotros, sentido el amor de Dios? ¿Hemos tocado y sentido nosotros la salvación que Cristo nos trae porque rezamos? Porque nos confesamos con frecuencia, porque creemos en el poder de Dios, en el poder de la gracia que limpia, cura y sana nuestras heridas? ¿O hablamos por referencias? ¿Cuándo es hablar por referencias? ¿Cuándo tiene lugar? Cuando tú nunca rezas, cuando tú nunca te confiesas, cuando no vas a misa con frecuencia y hablas de Dios por referencias, pero no lo has tocado. No lo has tocado porque no haces oración, porque no dejas que Él cure y sane tus heridas, porque tienes con Dios una relación de cierta relación, pero en la lejanía. Dios es alguien en tu vida, pero alguien marginal. La Iglesia necesita testigos, testigos que, como la mujer que sufría flujos de sangre, manifiesten ante el mundo: Dios me ama, me ha salvado. Testigos que, como aquel que es curado de la lepra, va corriendo y proclamando, a pesar de que el Señor le ha dicho que se callara, proclamando: este me ha quitado la lepra. ¿Qué testimonio ante el mundo damos nosotros? El testimonio de aquellos cristianos que se sienten redimidos y que por lo tanto somos pecadores, pero nos sentimos salvados. Sabemos que el pecado no tiene la última palabra en nuestra vida. El testimonio de esa persona es un testimonio de esperanza, de alegría, porque se siente salvado y por lo tanto redimido. El testimonio del que ha oído hablar del que es testigo de referencia simplemente porque ha escuchado, es un testimonio muy pobre. Nuestro testimonio tiene que ser el testimonio de Tomás, que tocó las llagas de Cristo. Y por eso le dijo Jesús: no seas incrédulo, sino creyente. ¿Qué estamos transmitiendo nosotros a los nuestros? ¿El testimonio de esperanza de alguien que se ha sentido amado y querido por Dios? ¿Que sabe que Dios le quiere aunque no se lo merezca? Si ese es nuestro testimonio, engendrará vida, llevará alegría y esperanza, porque damos testimonio de algo que a nosotros nos ha salvado. Y aunque los demás digan: cállate porque molestas, no podremos callarnos. Nuestra vida será testimonio de esperanza y de luz ante los demás. Por lo tanto, preguntémonos: ¿somos maestros, aquellos que hablan y hablan y hablan como si fueran perfectos? ¿O somos testigos de una verdad, la verdad del amor de Dios que envía a su Hijo al mundo para salvarnos? El mundo y la Iglesia necesita testigos enamorados y que se sienten salvados no por sus propias fuerzas, sino por el amor y la misericordia divina. Que sea así en nuestras vidas. Nos ponemos en pie.